Ahora enlazados telefónicamente con el almirante Montoya. Aquí lo tenemos, con el almirante Montoya. Agrámelo un poco más, por favor, para poder conversar con él. Almirante, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Cristian, gracias por la invitación. Gracias. Almirante, a ver, lo primero, ustedes dan el voto, digamos, no votaron a favor de la confianza. Han dicho que van a ir por 4 ministros más. ¿Cómo se va a dar esto? ¿Y cómo ha tomado que el premier Guido Bellido haya dicho que finalmente, si esto se da, una opción sería ir por la cuestión de confianza? Bueno, Cristian, para ponerlos en contexto, nosotros desde el día 3 de agosto pedimos al premier el cambio de ministro por la idoneidad de las personas que desempeñaban esos cargos. Lo considerábamos no idóneos. Y de ahí hemos mantenido una sola conducta en ese sentido. Se lo hemos dicho personalmente al presidente Castillo y al canciller, y al premier. O sea, ellos saben perfectamente qué cosa era que habíamos planteado para que se cumpla. Ellos están en la obligación de escuchar la voz del pueblo que representa el Congreso, y nuestros pedidos son de la voz del pueblo. No se nos ocurren porque sí. La gente está muy fastidiada con la nominación de estos ministros. Ahora, actualmente, el que ha tomado más vigencia es Maraví, por su cercanía a Sendero Luminoso y sus parientes con matanzas que ha sucedido. Él es el que vamos a poner primero en la lista, ¿no? Para interpelarlo o censurarlo de acuerdo a lo que se pueda conseguir, los votos que se puedan conseguir. Y vamos a seguir así uno por uno de los que hemos anunciado desde el 3 de agosto. No hemos cambiado nuestra línea. No nos hemos preocupado si son de Cerrón o de Castillo. Nos hemos preocupado de la idoneidad de las personas. Y esas personas no tienen la idoneidad para representar un ministerio. Después iremos sobre la capacidad de gestión, que es otra cosa, y se podrá ver en el tiempo. Pero hasta el momento es así. Ahora, al premier con sus amenazas, se las puede guardar sus amenazas porque no tiene por qué hacerlas. Estamos hay que recordar que estamos en un gobierno comunista y él está cumpliendo sus objetivos comunistas, que son la consolidación en el poder. Y para eso no tienen ningún límite. Pueden emplear cualquier cosa que tengan a su alcance. Pero nosotros tenemos que hacerles recordar que todavía estamos en democracia. Y mientras hayan partidos como el nuestro que se mantienen unidos y sólidos en esta lucha, va a tener que respetarse la regla de la democracia. No tenemos temor a que censuren a que ponga cuestión de confianza o no. Vamos a actuar porque debemos actuar. Es lo que corresponde. ¿Qué siente cuando finalmente Acción Popular y Alianza para el Progreso le dan el voto de confianza? ¿Fue algo que ustedes conversaron con ellos? Ellos, quizá usted cree, también piensen como usted que ya se trata de un gobierno comunista. Si eso pensaran, ¿por qué le habrían dado el voto de confianza? Eso quiero entender. Yo creo que son aliados del gobierno y esto se dio cuando estábamos compitiendo por la presidencia del Congreso. Ahí me di cuenta de que había un pacto ya detrás de todo esto. Era para ponerlos en el poder, mantenerlos en el poder al gobierno, evitar cualquier tipo de acción contra el Ejecutivo. Se dio desde esa fecha. Desde esa fecha las votaciones han sido en ese sentido más o menos. O sea que no hay nada que descubrir, es un resultado natural de lo que ya se sembró hace un par de semanas. Ok. Almirante, congresista, quiero entender el criterio que tienen justamente para ir por algunos ministros. Porque claro, yo daba justamente el ejemplo dentro de la crónica, quiénes serían personas de Vladimir Cerrón, quiénes serían personas más cercanas al presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es el criterio entonces? Vinculaciones, por ejemplo, con el terrorismo, como finalmente es el caso principal del ministro de Trabajo, el señor Iber Maraví. Así es, primero lo más peligroso, que es lo del terrorismo. Luego vamos a ir yendo de acuerdo hasta llegar a la gestión. No, el ministro de Energía y Minas, por ejemplo, por gestión va a estar en la lista seguramente, porque su capacidad es 0. ¿No? Pero eso ya lo veremos después. Ahora estamos recién en lo más peligroso por su cercanía al terrorismo. Después del señor Maraví, ¿quién vendría dentro de esa lista? ¿No? Porque ustedes finalmente han indicado una lista con nombres y apellidos. Creo que era el ministro del Interior también, o esa lista va cambiando de acuerdo a lo que va apareciendo o finalmente al juego político en el Congreso. No, va cambiando de acuerdo a las investigaciones que estamos realizando y la información que estamos consiguiendo. Cuando terminemos con este ministro que hemos señalado, comunicaremos quién es el que sigue. No queremos equivocarnos en dar un nombre si que no lo tenemos confirmado. Vamos a reunirnos en bancada como siempre para tomar la decisión final.
Ok, pero déjeme entender, porque finalmente se necesitan más que los votos de Renovación Popular. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento para que, así como usted le dice al señor Bellido, que se guarde sus amenazas, para que finalmente lo que ustedes dicen tampoco suene a una amenaza, sino a un control de fiscalización democrático del Congreso, que se tiene que trabajar en conjunto con otras bancadas? Es cierto, Cristian. De acuerdo a la votación que se ha dado, tenemos a 2 bancadas que han votado similar a nosotros y con ellos tendríamos los votos para presentar el proyecto. Queremos ver bien si vamos a irnos por la interpelación o por la censura. Esto lo vamos a analizar el día martes. Martes y a más tardar el miércoles tenemos la decisión tomada si vamos por un camino o por otro camino. No queremos tener la duda de que el resultado no vaya a fallar. Vamos sobre lo seguro. Correcto. Déjeme hacerle una pregunta final. Ustedes lo van a conversar y finalmente de cuándo estaríamos para conocer un planteamiento de cómo sería, si es que finalmente van a recabar los votos, y si es que usted cree, por ejemplo, en las palabras de Aníbal Torres, justamente en la introducción que hacía respecto de este choque de poderes entre Vladimir Cerrón y el presidente Pedro Castillo, cuando dice que el presidente Castillo está pensando y haría finalmente cambios en el gabinete. ¿Cuáles son los cambios más allá de los que usted ha planteado, los nombres deberían salir? ¿El propio Guido Bellido cree que hay una disputa entre Cerrón y Castillo, almirante? Yo creo que hay una disputa interna, pero eso no varía cuál es la ideología del partido. Seguimos en un gobierno comunista. Más intenso o menos intenso podrá ser la evaluación después. Pero estamos en ese tema, no debemos olvidarnos, porque nos mareamos a veces con los nombres y pensamos que estamos cambiando de ideología y no es así. Vamos a caminar con seguridad, vamos a ver las acciones más que las palabras y cuando tengamos las acciones acumuladas en el tiempo podremos definir en qué camino estamos yendo. Por el momento tomamos la precaución de pensar que estamos yendo por el peor camino para tomar las medidas adecuadas y evitarlo. Correcto. Una última, almirante. Quien preside la Comisión de Educación es de su partido el señor congresista Esdras Medina. Obviamente le voy a preguntar a él cuál será un poco la línea, pero yo le quería preguntar por la línea de Renovación Popular de un miembro de su bancada respecto de, por ejemplo, el tema de la SUNEDU. ¿Cuál es su posición respecto de la SUNEDU? Y si es que el señor Medina, digamos, no es ir también al otro extremo de poner a una persona que, digamos, tiene un arraigo religioso y que finalmente su religión pueda imponerse por sobre cuestiones de Estado, como finalmente es la currícula escolar, etcétera, etcétera. No, sí, la currícula escolar tiene que estar basada en valores y eso es fundamental. Nuestro Partido Social Cristiano va a mantener esa línea y no es ir contra la Constitución ni contra cuestiones de Estado. No, vamos a tratar de verificar realmente qué existe, vamos a tomar contacto con eso y luego evaluarlo en función a los principios que son de la gran mayoría de peruanos. En ese sentido, no se preocupe que vamos a ir por buen camino. Ahora, con relación a la SUNEDU, yo tengo una opinión particular con relación a la SUNEDU. ¿Cuál es ella? No digo de que esté mal lo que se haya hecho, pero el gobierno tiene una gran responsabilidad con los alumnos que se han quedado sin estudiar. O sea, está bien aplicar la ley, pero también tiene que estar al costado la mano del gobierno para solucionar los problemas que se les ha generado a miles de estudiantes universitarios que se quedaron en la calle. No se previó esa situación. Eso es responsabilidad de los gobiernos que han pasado. Este gobierno tiene que asumirla. Nosotros vamos a ver cómo podemos colaborar para dar una salida lógica y de acuerdo a la ley a ese problema serio que tenemos actualmente. Ok, se refiere, digamos, a los alumnos que estudiaban en las universidades que han sido finalmente cerradas, cómo se reenganchan en otras universidades. Ese es el problema que habría que tocar respecto de SUNEDU, pero lo demás, para usted y para la bancada, camina bien. Vamos a revisarlo nuevamente porque hay que verificar las cosas estando en el sitio. Una cosa es observarlo de lejos por informaciones periodísticas o generales y otra cosa es estar montado en el caballo viendo cómo realmente funciona. Correcto. Se va a revisar todo. No significa que se vaya a cambiar, solamente se va a revisar. Correcto. Almirante Montoya, muchas gracias. Hasta la próxima, congresista. Gracias, Cristian. Un minuto antes de despedirme. Dele. Quería saludar a la Policía Nacional.